poco ¿Qué la tal? ¿Qué lluvia, tal? pero se nos viene el frío de inmediato, ¿ah? Más helado que pata pingüino, queridos amigos. Más helado que candado de portón de campo. No recuerdo cómo era bien el dicho. ¿Cómo están ustedes? Los saludo y les comento de inmediato, de entrada, les comento que debido a la alta cantidad de reproducciones de radio escuchas del extranjero, que a pesar de que nos dicen que nosotros hablamos bastante bien el español o el español, vamos a hacerle harta preguntas a Lalo día, Carlos. Sí quedan medianamente colgados con respecto a veces a ciertos dichos de nosotros. Felicitan mucho a la retórica del profe Lalo, por supuesto, pero a veces, insisto, quedan ahí colgados con algunos dichos. Entonces los invito hoy a tener una transmisión más liviana y extendernos en esto de la lingüística, en esto que es tan chileno, bueno, me imagino que sea en todas partes del mundo, pero acá parece que podría ser un poco más exagerado en ese sentido. Yo recuerdo que mucho que en algún momento por nuestras imprecisiones nos trataba de ahí medio despectivamente. Y yo recuerdo que pensaba que nos miran como carne cogote, querido amigo Lalo. ¿Qué tiene que decir el profe Lalo con respecto a toda esta forma tan característica del chileno de referirse en el lenguaje? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues en todas partes el lenguaje coloquial está cargado de figuras retóricas que crean este tipo de imágenes. La mayoría son metáforas, donde tú evocas una imagen a partir de una semejanza que puedas establecer entre dos elementos. Entonces, bueno, la expresión que recién acabas de señalar, yo la interpreto como, bueno, si se mira despectivamente la carne de cogote pensando en el cogote del pollo como una presa, Justamente. cuando tú repartes, ¿no es cierto?, las presas del pollo entre los invitados, el cogote tiene muy poca carne. No, o Entonces, sea, por lo no, tanto, todo lo si contrario, tú o lo, sea, si tú, es si pura tú lo carne. comparas con la pechuga, si tú lo comparas con el tutito, ¿verdad? El cogote no es la presa más apetecida. Claro. Entonces, Me hicieron mirar a creer que alguien como carne cogote es mirarlo con poco aprecio. me hicieron Exacto. creer que hasta los 14 años era la mejor presa con la carne. Es que ese es el mal del hermano menor, pues, Carlitos. Te hacen creer cosas que son irreales, pues. Me hicieron creer también que yo comía bistec cuando era panita de pollo. Justamente. Decían, Todas esas cosas, hijo, venga, justamente. venga a comer su bistec. Y claro, todos los tíos, los más grandes comían bistec de lomo y ya me da pan de pollo. Venía picadito tuviste. Oiga, antes de saludar o saludamos, no, o saludemos primero al amigo Carlos. Después yo tengo hartas preguntas que hacerle, Carlos, al profe Lalo con respecto a esta temática. Totalmente, totalmente. Yo tengo, o sea, en mi manera de hablar ya, digamos, multilingüística, un poco de inglés, un poco de mapudungun, chileno, un poco de ritmo argentino, ¿viste? Sí, sí, interesante. Bistec. Un poco de argentino, bistec. Bueno, a propósito del tema que están planteando, además de los conceptos, está el tema del ritmo. Me llama mucho la atención eso de cómo suena el lenguaje en las diferentes regiones. ¿Se entiende un poco esta idea de el que habla cantadito? Yo no había asimilado muy bien eso hasta, no sé si recuerdan de un humorista argentino que estuvo en Viña hace un tiempo que la rompió. Y él dijo, bueno, yo venía a Chile 20 años atrás con mi hermano, mi familia, y éramos, pero topísimos. Porque todos los chilenos hablaban así, hola argentinito, vení para acá, y todo como hito y chiquitito. Y nos trataban súper bien, y resulta que ahora venimos a Chile y los chilenos hablan con la papa en la boca, así, oye, pero hay como el cambio súper potente. Esa es la percepción de un argentino al cómo ha ido evolucionando el ritmo del hablar del chileno. Claro.
Tenía tantas preguntas que hacerle al profe Lalo y como que ahora me nublé. ¿Eh? Voy a hacer un comentario a ver si expandemos la creatividad acá de Lalo. Con respecto al lenguaje, y obviamente para aportar con imprecisiones, me acuerdo que alguna vez leí por ahí una entrevista a algún personaje que a su vez entrevistaba a Borges. O no entrevistaba, se le acercó a Borges, el gran escritor argentino, para hacer en porque al parecer Lalo él era también conocedor mucho de la lingüística, no sé qué profesión tenía Borges, pero se acercó para preguntarle de dónde él encontraba, si tenía alguna teoría de dónde venía vamos a ir a lo de Lalo, vamos a lo de Carlos. Esta forma de referirse tan especial de los argentinos que tienen no solo eso, sino que bueno, el viste también, el che, de dónde él si tenía alguna teoría de dónde provenían todas esas formas lingüísticas del argentino, a lo que lamentablemente Borges parece que no era de muy buen humor, creo que o no le respondió o le respondió de muy mala manera, está probablemente viejito y todo. Pero eso, el lenguaje de Lalo tiene tanta vida propia, los modismos y los refranes también, lo que nos convoca, son tantas formas de comunicarse. ¿Qué podrías decir tú finalmente para tratar sintetizar la pregunta, que no es pregunta en realidad? ¿Qué podrías decir tú cuando existe una forma de definir absoluta el lenguaje? Me imagino que no, pero ¿cómo se estudia el lenguaje, por ejemplo, también en las distintas partes de habla hispana, del español? ¿Hay formas y formas de enfrentar el lenguaje, de enseñar el lenguaje? Buena pregunta me saqué, ¿no? Bastante amplia. A ver si agarro por alguna parte la hebra. Claro, es que, a ver... No quieres como carne como bote, pues, Pero la lengua es un ente vivo. Entonces, la lengua la hacen los hablantes. Por lo tanto, siempre va a estar supeditada a una serie de factores y que en este caso tienen que ver con lo que se denominan lenguas de sustrato, o sea, a todo lugar donde llega una lengua extranjera, ya sea a imponerse por la fuerza, como en el caso nuestro fue el español, siempre quedan debajo otras identidades, ¿ya? Que plasman su representación a través de la lengua. Y lo mismo ocurre en España, o sea, no olvidemos que el español en sí es un derivado del latín, que era la lengua que hablaban los romanos, y más aún el latín vulgar, que era el latín que hablaba el estrato más bajo de la sociedad romana. O sea, los romanos que llegaron a la península ibérica no eran gente estudiada, sino que eran los centuriones, que soldados que con suerte ni siquiera sabían escribir. Por lo tanto, llegó una variante del latín que ya era del estrato bajo, o sea, se le llamaba de hecho latín vulgar, y además se combina con otras lenguas que se hablaban en España antes que llegaran los romanos, ¿ya? Entonces ahí, por lo mismo, dentro de España hay hartas variantes del español. Los catalanes, bueno, ahora con esto del fanatismo por el Barcelona y todo, hay muchos que se han ido familiarizando, ¿verdad?, de oídas con el catalán, pues. Pep Guardiola, Piqué, todos esos hablan catalán de repente cuando dan entrevistas para medios locales de Cataluña. Entonces, en Aragón, en Castilla, y de hecho el castellano se llama castellano porque era lo que se hablaba en Castilla, que fue el reino, ¿verdad?, que alcanzó la unión de toda España por allá por los años 1400. Entonces, cuando Castilla y Aragón se funden y empiezan a recuperar territorio, que hasta esos años estaba en manos de los árabes, ahí empieza
la difusión de la variante castellana. Y eso, ¿verdad? Al difundirse por toda la península, bueno, se estandariza y queda más o menos lo que podríamos denominar español. Ahora bien, ese español después el que llega a América y a su vez en América se fusiona con otras lenguas que a su vez pasan a ser las lenguas de sustrato acá. De, bueno, las más conocidas o las que lograron preservar palabras hasta el día de hoy son, en el caso de Centroamérica, el taíno. Hay varias palabras que derivan del taíno, que era la lengua que hablaban los nativos de las Antillas. Bueno, el náhuatl, que era la lengua de los mayas, eh, el quechua de los incas, aymara, el mapungún en el caso del cono sur y para el lado del Atlántico, ¿no? Está el guaraní en Paraguay. Entonces hay varias palabritas que en cada país fueron quedando desde las lenguas aborígenes. Entonces eso mismo contribuye a darle identidad a la variante del español que se habla en cada zona, y por lo mismo cada zona va a tener sus propias expresiones, sus propias metáforas, lo que decíamos recién, pues estas expresiones en sentido figurado, como el carne cogote, y que a veces como que cuesta entender, pues. O sea, son expresiones que las entienden y que las pueden interpretar así de manera correcta los hablantes de esa zona, y a los demás, al resto de los extranjeros les parecen así como indescifrables, o bien las tratan de interpretar de manera literal, y ahí es donde suena más gracioso. Un poco enredado, Carlos, todo, ¿no? Más enredado que pelea culebra, pero no sé si tienes tú alguna pregunta. Me perdí completamente porque eran puros datos duros y totalmente... Sí, yo creo que fueron demasiadas precisiones, sí, claro. ¿Podrías agregar algo no tan preciso, por favor? Yo creo que se está creyendo lo más granado después del choclo. No, ya hablé mucho, así que le tengo a usted. Sí, oye, bueno, para juntarlo un poco, claro, lo que me rescato es que, bueno, el lenguaje finalmente es la lengua es un ente vivo y condice mucho con el territorio y con los pueblos originarios. Que algo muy similar, Carlos, que de alguna u otra manera se podría entrelazar ahí, que pasa con los ritmos, con la música, con el folclore propiamente de América Latina, donde también lo hemos hablado otras veces, donde también ciertos ritmos como la cueca, por ejemplo, que uno en Chile asume como muy propia, pero uno escucha cueca en Argentina, en el norte de Argentina, se proviene probablemente del Perú. Las décimas también, claro, es una cuestión muy importante. La décima, que es una forma de prosa, ¿cierto? Se da en todo el continente latinoamericano. Esto lo aprendí de Jorge Drexler, y que no sé si era verdad, en todo el continente americano, pero con la extraña cosa de que en España se extingue la décima, pero en todo el continente americano queda y se aprecia desde México hasta la Patagonia, con distintas formas rítmicas musicales. Increíble, amigo Carlos. No sé si tiene algo usted que aportar a esta faramalla de apreciaciones. Sí, pues no tengo puros sonidos nomás que agregar en realidad, así, que igual es parte del lenguaje, de la comunicación. Onomatopeya sería esa, ¿no? No. No, no, perdón. Culturales nomás. Onomatopeya, justamente a propósito de tambores, de música, es una manera muy rudimentaria de transmitir, ¿verdad?, los conocimientos a propósito del toque del tambor, la influencia que tuvo en nuestro continente como lenguaje. Siempre me ha llamado mucho la atención, a propósito de enseñanza, cómo los fundamentos de la percusión, ¿verdad?, son tan rudimentarios.
las combinaciones de manos, uno y uno, dos y dos, ¿cierto? Y desde ahí nace todo un lenguaje, o los sonidos que tú puedes obtener de un tambor, que son como las vocales, el bajo, el tono, el sonido apagado, el agudo, el slap, ¿no? Y desde ahí se construyen patrones, infinidades de ritmos, combinaciones, ¿no? Y de cierta forma tú puedes comunicarte con otro músico de cualquier parte del continente, del mundo, ¿verdad? Y justamente entablar una conversación interesante en el estilo, digamos, que sea. Aquí en Chile, nosotros, así como bien, mientras te escuchaba hablar, lo pensaba un poco en la influencia de las palabras mapuche, que hay muchos de nosotros que a medida que vamos creciendo, vamos descubriendo que, que tal o cual palabra no es de español, sino que es mapudungún. Son varias. Si nos puedes alumbrar, profesor Lalo, por ejemplo, Sí, aparte de poto. Aparte de poto. podríamos despercudirnos un poco del piñén, digamos, y que Lalo nos explique. Sí, mira, ¿sabes qué? Me hiciste recordar, yo tuve un gran profesor de lingüística en la U que era don Adalberto Sala, que en paz descanse. Y él sabes que presentó no un estudio, presentó un artículo en el fondo a propósito de los 500 años. Eh, Se hizo una tremenda ponencia en la facultad, esto quedó escrito porque yo entré a la U un par de años después que él generara esta polémica, porque él sostenía y fundamentó muy rigurosamente que en el español de Chile había muy pocas palabras, o prácticamente ninguna, así como que se usara en todo Chile, que proviniera del mapudungún. Bueno, en nuestra zona sí usamos, como por ejemplo piñén, pilgua, por ejemplo, pero son palabras que, ponte tú, en, no sé, La Serena, en Antofagasta, no conocen. Y él decía que la mayoría de las palabras, por ejemplo, poto, él decía que era, no me acuerdo si quechua o aymara, pero era del norte. Y con esto demostraba en el fondo que la cultura mapuche había sido relegada, ¿verdad?, a esto de las reducciones y las comunidades a las que fueron arrinconando poco a poco a los mapuches que no se querían chilenizar. Eh, y claro, fue una tesis en su momento bastante polémica porque muchos de los expositores iban ahí justamente a, digamos, exponer, ¿verdad?, la fusión cultural y toda esa cosa. Y este señor muy mucho dijo, no, aquí no hubo fusión cultural, sino que hubo una imposición de una cultura sobre la otra. Y eso está testimoniado por la poca cantidad de palabras de origen mapuche que usa la mayoría de los chilenos. Y lo contrastaba, ¿verdad?, con los casos de México o de Perú, Bolivia, donde hay un número importantísimo de hablantes que dominan las dos lenguas, o que incluso tal vez su lengua más usada, su lengua materna, es la lengua originaria, ya quechua, aymara o náhuatl en el caso de los mexicanos. Y, y claro, fue una tesis bien polémica. Él decía que en realidad, aparte de algunos toponímicos, son nombres de lugares, de ciudades y todo, la cantidad de palabras era muy poca. Y claro, muchas de las que creíamos que eran tal vez mapuche, no lo eran tanto. Y cuando me hizo la clase yo me acordé de Pirgua y ayer me felicitó porque sí, efectivamente era una palabra mapuche. Las que daban mi otro compañero, él decía, no, quechua, no, o sea, aymara. Y la iba descartando, palabras como, bueno, la otra era quiltro, esa también era mapuche. Eh, Chuta, te pinché el globo, Carlito. Oh, interesante y fino. Y el No sé jote, si la pilgua. les comenté una anécdota que me pasó hace poquito. Me tocó ser parte de un proyecto de fusión de música mapuche y brasilera. Imagínate dónde andaba metido. Me tocó ser el puente, digamos, el productor musical eh, y lo que hicimos fue imaginar, ¿cierto?, en un espacio, digamos,
el encuentro aquí en el Biobío de dos familias, una que venía viajando, ¿no? Y se encontraba con los mapuches y obviamente no podían entenderse. Y la música hizo de puente y les ayuda, ese es el contexto. Pero durante la ceremonia donde yo me presento y estaban los chilenos y los mapuches, eh, a propósito de uso del lenguaje, ¿no? Lo primero que digo, bueno, yo tengo que contar acá, muy orgulloso, que como mi padre era profesor, se fue a trabajar a las comunidades mapuches, perdón, o sea, se fue a trabajar a las reducciones mapuches en la 9ª región. Entonces yo crecí en medio de estas reducciones mapuches. Lo tengo que haber dicho varias veces porque como a la cuarta, quinta, me di cuenta que el rostro de las personas que estaban en primera fila era de desagrado. Y ahí in situ me di cuenta que estaba haciendo uso de una palabra despectiva totalmente, o sea, que fue usada en mi infancia como algo muy normal, o sea, algo muy cotidiano. Referirse a estas reducciones, estas comunidades que estaban aisladas, imagínate, que fueron en su tiempo, así como nos explica Lalo, ¿verdad? No solo colonizadas, sino de cierta forma borradas del mapa. Por supuesto que el contexto actual en Chile, lo hemos conversado otras veces, es distinto. 5 o 6 años atrás se inicia, yo creo, un movimiento especial de como de reivindicación, ¿no? Hay muchas comunidades que se han ido a vivir a sus espacios para reivindicar su lenguaje incluso, su música, etcétera. Pero sí, el concepto ahí de reducción fue yo creo, brutal, ¿no? Y ahora es una expresión difícil de presentar. No sé si le hace sentido eso. Estabas como orinando fuera del tiesto, digamos, Carlos, entonces. Exacto, justo. Oye, esto... Pero lo curioso es que fue la denominación oficial que se le dio. O sea, sin ningún empacho se dijo, ¿no? Ya, a sus reducciones. Claro. A eso mismo me quería referir porque está bien ligado con lo que, bueno, con lo que se habla mucho en la historia y en el patrimonio, que finalmente lo que hoy conocemos, lo que hoy entendemos como sociedad, como lo que es la historia, lo que se enseña en las escuelas, etcétera, está todo ligado con algo que se impuso una vez ya triunfado la oligarquía, digamos, lo que hoy conocemos como esta clase, esta elite. Eso triunfa en algún momento en el país. Recordemos cuando también cuando finalmente Santiago se convierte en la capital, porque recordemos que hubo una guerra por ahí, Ramón Freire por ahí, ¿no? Dircay, y cuando Concepción todavía pretendía ser la capital del país, bueno, etcétera. Y una vez que Chile como lo conocemos hoy se conforma, digamos, ahí empiezan a suceder un montón de estas cosas que se impone el lenguaje, la educación, qué es el patrimonio, se reconoce el patrimonio, este es el patrimonio y esto es lo que nosotros vamos a entender como patrimonio, justamente se desentiende absolutamente de la cultura, el idioma mapuche y así se va conformando, comillas, una forma de país que afortunadamente creo yo hoy en día estamos tratando de revertir, porque finalmente al hacer eso estamos dejando de lado una cultura, lenguaje, historia, un montón de cosas que finalmente obviamente ayudan a entender nuestra sociedad en su totalidad y no solamente un trozo que cierta élite dijo esto es historia, esto es educación, esto es patrimonio. Entonces esto es toda una temática y claro, de alguna manera yo creo que todos nos sentimos ahí un poco despojados de muchas cosas que producto de toda esta construcción se nos fue quitando. Todos estos tipos fueron muy guiñas, por decirlo de alguna forma, amigo Lalo.
Queda poco tiempo, yo Bueno, creo. Agregue algo nomás, profe. no, desde sus inicios la sociedad chilena fue así como profundamente aspiracional. Entonces, todas estas expresiones populares fueron estigmatizados, no solamente la lengua mapuche, sino que eh, las chimbas, todos los lugares donde el populacho, ¿no?, se reunía a celebrar, a tocar su música, fueron expresiones profundamente estigmatizadas y que no formaron parte de la cultura. O sea, en sí este segmento aspiracional que tomó las riendas de la sociedad era muy fome. O sea, siempre mirando a Europa, queriendo imitar a Gran Bretaña, miraban muy mal las expresiones culturales del bajo pueblo. Los Y miraban como carne cogote. claro, y por lo mismo Chile está como muy segmentado en cuanto a eso. O sea, basta mirar la vestimenta que consideramos vestimenta típica, ¿verdad?, del guaso, ¿ya? Y que en el fondo no es la vestimenta del bajo pueblo. O sea, Es una la pura construcción. manta, la pura chupalla, te cuesta un dineral, po. Varias guitarras. Claro, y por eso no se dio esta fusión de la que hablábamos hace algún rato y que sí se dio en otros países. Por ejemplo, no sé, pensando en Brasil, que lo mencionaba recién Carlos, donde se dio una cuestión, una fusión cultural, religiosa, un sincretismo extraordinario que a la hora de evaluar y admirar la cultura le da una diversidad extraordinaria. O sea, el samba, el pagode, toda la música de Brasil, de las distintas provincias de Brasil, el forró en el nordeste, son cuestiones que se dieron justamente gracias a otra óptica hacia la fusión cultural, hacia el mestizaje. En Chile fue estigmatizado. En otras partes de Sudamérica, bueno, si bien había, ¿no?, prejuicio, había racismo y todo, pero a medida que se fue dando la mezcla de sangre, se fue valorando esta fusión cultural. Y en Chile como que no anduvo pasando mucho eso. Sí, Los casacas rojas, a propósito de Inglaterra, los casacas rojas llegaron a todos los rincones del planeta en su época. Increíble la influencia de... Estaba pensando en eso, en cómo el lenguaje, digamos, de cierta forma es secundario a la hora de querer colonizar, de imponerse, en definitiva, por intereses políticos, religiosos también, y por supuesto, y por sobre todo económico, por querer abarcar tierras, sus recursos, minerales, ¿no? Y desde ahí yo siento que el lenguaje en cierta forma es traspasado. O sea, nos pasa mucho esto de la música, de la a propósito de fusión, ¿cierto? De combinaciones, etcétera. sí, absolutamente. Oye, mucha interferencia. Yo creo que esto da para una parte 2, la verdad. Quedan muchas cosas en el tintero. Yo solamente, antes de despedirme, decir que hablando, como estábamos hablando de lenguas hoy día, la lengua vacuno, en olla a presión, una horita, muy rica, después un pesto de albahaca, espectacular, lo hemos hecho en la ruta escondida. También muy mal mirado hoy en día todos estos productos de la lengua, la reivindico, la lengua de vacuno. Amigo Lalo, amigo Carlos, Tengo que reivindicar el cogote de pollo y la pana. yo también, los hígados también, sí, todos los subproductos, Lalo. Lo dejo, amigo Lalo, invitado para una segunda parte. Me parece. ¡Chao! Y era. Se le achingó un poco el chavo.